Hoy vamos a hablar de un asesino bastante conocido de México y es una historia extraña porque este hombre en su época fue odiado por lo que hizo, pero después, cuando pasaron varios años, él empezó a ser querido por la sociedad y no siempre se ve un asesino que logre esto de cambiar el punto de vista de los demás. Y no fue encontrado inocente en este caso, simplemente la gente lo empezó a querer. Hasta el punto en que el propio presidente de México de esos años lo había perdonado públicamente, así recobrando su libertad. Hoy vamos a hablar del asesino mexicano Goyo Cárdenas. Para entender esta historia tenemos que ir al último asesinato de Goyo Cárdenas, que fue el de su compañera de universidad llamada Graciela Arias. Goyo estaba enamorado de esta mujer, ya hacía tiempo que él estaba planeando acercarse más a esta compañera, inclusive le llegó a hacer comentarios referentes a cómo él se sentía de que él estaba enamorado de ella. Cuando llegó el 2 de septiembre de 1942, Goyo encontró esa tarde como ideal para estar solos porque estaba lloviendo mucho, entonces le propuso llevarla en su auto hasta su casa porque normalmente esta chica tomaba el bus o iba caminando, entonces dijo, es ideal, está lloviendo, la voy a llevar hasta su casa y ahí vamos a estar solos. Graciela Arias tenía 21 años, era hija de un abogado penalista, estaba estudiando ciencias químicas en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Autónoma de México, en donde era compañera de Goyo Cárdenas. Graciela aceptó la propuesta de Goyo, pero en medio del camino él trató de besarla y Graciela reaccionó dándole bofetadas, lo que hizo que Goyo se enfureciera, dándole golpes que terminaron con su vida. Luego de esto, Goyo llevó el cuerpo de Graciela hasta su casa ubicada en la 20 de la calle Mar del Norte, en el barrio de Tacuba. Ahí la enterró junto a 3 otros cuerpos de mujeres que había asesinado en el último mes. Cuando llegaron las 17 horas, el padre de Graciela hizo la denuncia de desaparición de su hija porque ella siempre llegaba a tiempo desde la universidad, pero esa tarde no había aparecido. Un agente fue designado para averiguar qué había pasado con ella. Tras varios días de interrogatorios, búsquedas de evidencias e intentos por encontrarla, este agente al fin pudo descubrir qué había pasado con Graciela. Hay que mencionar que hay 2 versiones resaltantes de cómo se descubrió que el asesino era Goyo Cárdenas. La primera trata sobre los compañeros de universidad. Al parecer, varios de estos compañeros vieron a Graciela subiéndose al vehículo de marca Ford de Goyo Cárdenas, siendo él el último en verla con vida. Y de aquí, luego de procesos investigativos, pudieron encontrar el cuerpo enterrado en el patio de su residencia. La otra versión habla de que los vecinos de Goyo fueron los que reportaron olores nauseabundos que provenían del patio de la residencia. Inclusive, según esta versión, una vecina llegó a subirse a la muralla para tratar de ver de dónde venía el olor y reportó que había calzados y ropas de mujeres llenas de barro en ese patio. Sea cual sea la versión oficial, el agente descubrió el cuerpo de Graciela y también de las otras 3 mujeres asesinadas. Goyo nació en la Ciudad de México en 1915. Según reportes, tenía una relación bastante conflictiva con su madre de nombre Vicenta Hernández, quien tenía un carácter bastante fuerte. La familia Cárdenas Hernández tenía un historial de problemas de salud mental, desde epilepsias, ataques de migrañas, daños neurológicos, etc. Goyo, por ejemplo, fue diagnosticado con una encefalitis temprana provocada por un daño neurológico de niño. La causa en su contra de todos estos asesinatos confirmaron detalles de su infancia. Supuestamente Goyo era un niño agresivo que demostraba crueldad con los animales, y otro punto muy importante también, y ahora les voy a decir por qué, es que él supuestamente se orinaba en la cama, y esto ocurrió hasta que él tenía 18 años, hasta que él cumplió los 18 años seguía mojando la cama.
Y aquí quiero hacer este paréntesis porque hay algo que se llama la tríada de McDonald, que básicamente es una publicación que hizo un psiquiatra llamado J.M. McDonald, en donde él aseguraba que hay 3 señales para identificar a un asesino serial desde niño. La primera es ser cruel o abusivo con los animales, la segunda es jugar con fuego o dañar cosas con fuego, y la tercera es mojar la cama de manera regular cuando un niño es mayor de 5 años de edad. Supuestamente la crueldad animal demuestra que el niño ejerce daño a un ser más débil que él para liberar su frustración. En cuanto a lo de jugar con fuego, demuestra frustración por humillación. Entonces un niño prende fuego a cosas para destruir algo. Y lo de mojar la cama luego de los 5 años de edad sería un síntoma de estrés y ansiedad. Todo esto según este artículo que publicó este psiquiatra hace muchísimo tiempo atrás. Esta publicación se hizo en 1963 y luego de esto se trató de corroborar esta publicación, y hay que decir que varios estudios siguientes pudieron darle la razón en parte a este artículo, porque por ejemplo lo de la crueldad animal es algo que se sabe en la actualidad que muchos asesinos seriales hacían cuando eran niños. Y hay estudios más recientes que confirman la teoría de que dañar a animales puede llevar a actos violentos contra personas en la edad adulta. Volviendo al caso de Goyo Cárdenas, según estos documentos que datan antes de la publicación de McDonald, lo cual lo hace mucho más interesante todavía, él tenía al menos 2 de estas señales, la de mojar la cama y la crueldad contra animales indefensos. Y acuérdense que la tercera señal era jugar con fuego, y hubo algo con Goyo Cárdenas que les voy a contar enseguida sobre esta señal también. Goyo también tenía un coeficiente intelectual alto, consiguiendo muy buenas notas mientras cursaba la primaria. Algunos de sus compañeros llegaron a declarar que él era agresivo con ellos y hacía bromas muy pesadas. Llegó a quemarle el pelo a niñas, cosa que comprobaría, como dije recién, este tercer punto de la teoría de McDonald de la utilización de fuego. Durante la universidad, estudiando ciencias químicas, se destacó como un estudiante brillante. Luego consiguió un trabajo, se independizó y alquiló una residencia en la Ciudad de México, lugar donde se encontraron 4 cuerpos de mujeres. Ya sabemos que la policía encontró los 4 cuerpos de estas mujeres en el patio de Goyo Cárdenas, pero tenemos que decir que en la casa no había señales de lucha ni de sangre, y esto indicaba 2 situaciones específicas: o que los asesinatos se hicieron fuera de la casa, o que él era muy bueno ocultando las evidencias y limpiando toda la escena del crimen. Y también esto indicaría que el patio solo se utilizaba como un cementerio clandestino. Cuando se hicieron las excavaciones no había señales de Goyo en ninguna parte, y fue ahí cuando las autoridades se enteraron que Goyo Cárdenas se había internado por voluntad propia en un hospital psiquiátrico. Cuando los agentes fueron hasta este hospital se encontraron con Goyo, quien empezó a hablarles sobre un invento suyo. Él decía que había inventado una pastilla para hacerse invisible. Cuando uno de los agentes vio que Goyo tenía un pedazo de tiza en la mano, que supuestamente era esta pastilla que te hacía invisible, presumió que el hombre estaba fingiendo demencia para salvarse de lo que había hecho. Esto hizo que la gente se pusiera más agresivo, lo que hizo que Goyo se quebrara y confesara los crímenes. Durante este interrogatorio, Goyo Cárdenas dio detalles de todos los asesinatos y aseguró que la única que se merecía vivir era Graciela, su compañera, a quien había matado días atrás. Dijo que ella era la única niña de bien entre todas sus víctimas y que se sentía arrepentido solo por ese caso. También confesó que pasó la noche con el cuerpo de Graciela y recién al día siguiente la enterró. Un día después se internó en el hospital psiquiátrico, y esto también confirmaría la versión de que los vecinos fueron los que notificaron esto, porque si eran los compañeros de universidad y en esa misma tarde se había hecho la denuncia de desaparición, entonces si es que fueron los compañeros, ellos ya habían indicado supuestamente que fue Goyo Cárdenas y la policía se hubiera ido hasta la casa ese mismo día. Tomemos en cuenta también que todos los asesinatos ocurrieron en menos de un mes. Los 4 cuerpos de las mujeres fueron enterrados en agosto y septiembre de 1942.
Su primer asesinato fue el 15 de agosto de 1942. Según la reconstrucción de los investigadores, Goyo llevó a su casa a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González y que ella utilizaba el sobrenombre de Berta. Luego de tener relaciones, la ahorcó y enterró su cuerpo en el patio. Según los datos de la causa, la fosa que hizo para esta chica, para el primer asesinato, fue de solo 1 metro. Entonces, con la lluvia que hubo en esas semanas, parte de las prendas se hicieron visibles, que sería lo que una de las vecinas vio cuando se subió a la muralla. En las siguientes semanas mató a 2 chicas más antes de asesinar a Graciela. Estas 2 adolescentes también ejercían la prostitución y el modus operandi fue similar al primer caso. Hay varias versiones sobre las otras 2 chicas. Una versión menciona que la tercera víctima se negó a tener relaciones con él, por eso él la mató. Hay otras versiones que aseguran que estas chicas se llegaron a burlar de él y esto generó una ira que terminó con los asesinatos. Según reportes, con todas las 4 víctimas pasó la noche cuando ya estaban sin vida y luego las enterró al día siguiente de los asesinatos. Las víctimas fueron identificadas como Graciela Arias Ábalos, Rosa Reyes Quirós, Raquel Martínez León y María de los Ángeles González. La defensa trató de instalar los problemas mentales para bajarle la condena y ser trasladado a una institución psiquiátrica. Inclusive una de las evidencias trataba sobre unas fotos de Goyo vestido como geisha para supuestamente demostrar que él no estaba bien de la cabeza. Esta estrategia funcionó porque él fue condenado a ser tratado en un pabellón de enfermos mentales del Palacio Lecumberri y luego los abogados lograron que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda. En este lugar Goyo utilizó sus encantos y su coeficiente intelectual para mantener una buena relación con los empleados del manicomio, lo que hizo que pudiera escaparse. Y de nuevo hay 2 versiones sobre esta situación. La primera versión trata sobre una enfermera que supuestamente lo ayudó a escapar porque ella estaba enamorada de él, y la otra versión habla sobre un guardia de seguridad que fue manipulado por Goyo y de esa manera pudo escapar. Poco después fue capturado de nuevo y llevado a prisión. Goyo pasó los siguientes 34 años tras las rejas y durante todo ese tiempo él fue considerado un prisionero ejemplar. Él cumplía sus tareas, había escrito libros, pintó cuadros, contrajo matrimonio y hasta tuvo hijos. Fue entonces que en 1976 su familia pidió un indulto al presidente mexicano Luis Echeverría y este indulto le fue otorgado y que consiguió que Gregorio Goyo Cárdenas fuera puesto en libertad el 8 de septiembre de 1976. Y aquí hay un tema muy interesante con esta historia. Cuando él había asesinado a las 4 mujeres, la sociedad estaba enfurecida, pero en el momento de su liberación, Goyo se había convertido en una especie de celebridad y la sociedad cambió su tono para con él, siendo un hombre querido porque había demostrado un cambio. Y este es el debate sobre este caso. La pregunta es, ¿una persona puede realmente cambiar? ¿Son las prisiones lugares donde una persona puede rehabilitarse para entrar de nuevo a la sociedad? Y más importante todavía, ¿merece alguien que mató a 4 personas estar en libertad? Hay que mencionar que Goyo Cárdenas desde su libertad no fue enlazado con ningún otro caso, lo que confirmaría que al parecer se rehabilitó o que cambió. Él murió a los 85 años en Los Ángeles, California, donde en los últimos años de vida ejerció la carrera de abogado. Y este va a ser un debate bastante interesante aquí en los comentarios también. ¿Ustedes creen que Goyo Cárdenas se merecía la libertad después de matar a 4 mujeres? Les leo aquí abajo, voy a leer todos los comentarios de lo que ustedes opinan sobre esta historia. Si yo tengo que dar mi punto de vista, yo quiero creer que las personas se pueden rehabilitar y se merecen una oportunidad, pero también poniéndome del lado de una persona o de un familiar que fue asesinado o asesinada, siento que si me pongo en el lugar de ellos, creo que no voy a querer que alguien salga en libertad. Esa es la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Díganme acá en los comentarios, vamos a debatir, vamos a ver
creo que puede ser interesante. Vamos a ver qué opinan ustedes también sobre esto. De esta manera terminamos el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia.